¿Alguna vez te has sentido frente a un misterio tan grande que parece imposible de descifrar? Imagina a Daniel, un joven exiliado, de pie frente a un sueño colosal que ningún sabio en Babilonia podía interpretar, hasta que Dios reveló lo imposible. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los pasajes más fascinantes y llenos de simbolismo profético, el capítulo 4 de Daniel, en su primera parte. Este no es solo un relato antiguo, es una advertencia, una lección de soberbia y humildad, y una prueba del dominio absoluto de Dios sobre los reinos humanos. Si quieres entender qué le sucedió al rey Nabucodonosor y, más importante, que revela esto sobre el carácter de Dios y su control en medio del caos, quédate, porque esto te va a impactar. Empezamos. La palabra nos enseña que el Señor es un Dios de amor. Sin embargo, porque ama estas virtudes, también aborrece aquello que se opone a ellas. Para corroborar lo dicho leamos, 1 de Juan 4:8, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, y ciertamente Dios es amor. Él ama la justicia, la santidad y todo aquello que refleja la pureza de su carácter. Es necesario recordar que cuando el hombre vive en desobediencia, Dios rechaza esa conducta, pues la Escritura declara que la rebeldía es semejante a la hechicería, 1 de Samuel 15:23, leamos, 23 porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Por ello debemos examinarnos, andamos en obediencia y humildad, procurando vivir de manera recta, mostrando en nuestra vida la gloria y la verdad del Altísimo. Si así lo hacemos, hallaremos bendición, pero si persistimos en la desobediencia, nos encontraremos con la disciplina divina, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, como lo menciona en Santiago 4:6, leamos, 6 pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hemos estudiado el mensaje que el Señor dio al rey Nabucodonosor. Recordemos lo sucedido con Sadrac, Mesac y Abednego, hombres fieles que no doblaron sus rodillas ante la idolatría. Por ello fueron lanzados al horno de fuego, encendido con gran furor. No obstante, el Dios de Israel los libró, mostrando que Él es todopoderoso y salvador. El rey, al mirar dentro del horno, contempló que las llamas no dañaban a aquellos siervos, y además vio un cuarto hombre semejante al Hijo del Hombre. Aquí reconocemos una manifestación del Mesías, Jesucristo, quien es nuestro libertador. Lo esencial de este relato es que Dios concedió revelación a Nabucodonosor. Al final del capítulo 3, el rey confesó que el Dios de Israel, el Dios de estos tres jóvenes, es el único Dios verdadero y digno de adoración. Leamos el verso 1 de Daniel capítulo 4. 1. Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. He aquí la proclamación del rey Nabucodonosor dirigida a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan bajo el cielo. El monarca, habiendo recibido una revelación del Altísimo, cumple con un acto noble, divulgar este conocimiento divino a todos los súbditos de su imperio. Su proceder es recto y conforme al propósito soberano de Dios. El decreto del rey real inicia en el verso 1 con una bendición, vuestra paz sea multiplicada. ¿Cuál es el fundamento de esta paz abundante? La respuesta yace en la obediencia a la verdad eterna, que el Dios de Israel es el único Dios verdadero, y que de él ha venido el Mesías, Yeshua, el libertador prometido. Él es quien libra a su pueblo de toda tribulación, angustia y aún del mismo poder de la muerte. Cuando el corazón humano comprende y se somete a esta verdad suprema, recibe una paz que sobrepasa todo entendimiento como podemos leerlo. Filipenses 4:7, leamos lo que se menciona en este verso. 7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es efímera ni depende de la prosperidad material o las circunstancias terrenales. Es un don divino, un fruto del Espíritu que brota de la relación restaurada con el Creador. Es el reposo del alma que encuentra su descanso definitivo en Dios. Por tanto, en el versículo 1, observamos cómo cae la bendición de Dios, así como Nabucodonosor manda esta paz para todas las naciones y lenguas. Y esto es gracias a que comprendió que quien está a cargo es el Dios de Israel, después de haber visto lo que había sucedido en el horno donde fueron salvados por Dios los amigos de Daniel. Verso 2. 2 Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Es recto y conveniente, delante de mí, hacer memoria de las señales y prodigios que Dios ha obrado en mi vida. No se trata de hechos anónimos ni de fuerzas abstractas, sino de la obra del Dios Altísimo, aquel cuyo nombre declara su supremacía sobre todo lo creado. Al llamarlo así,
La Escritura afirma que el Dios de Israel no es uno entre muchos, sino el que reina por encima de toda potestad y dominio. Este título, Altísimo, no solo describe su grandeza, sino también su autoridad. Él gobierna con soberanía y nada escapa a su voluntad. Así lo confiesa el rey Nabucodonosor. Por ello, la fe no puede reducirse a palabras o emociones pasajeras. Acercarse a Dios implica asumir que Él es Señor y que nuestra vida entera debe ordenarse bajo su gobierno. En consecuencia, caminar con Dios significa someter nuestros caminos a su dirección, confiando en su autoridad y sabiduría. Como enseña el proverbio, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, Proverbios 3:6. Solo desde este reconocimiento sincero puede nuestra vida reflejar la honra debida al Dios que reina sobre todas las cosas. Verso 3. 3. Cuán grandes son sus señales, y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Una vez más, la Escritura levanta nuestros ojos hacia el Dios Altísimo. El texto declara la grandeza de sus señales y la fuerza admirable de sus maravillas. No son actos comunes, sino manifestaciones del poder de aquel cuyo reino no conoce fin y cuyo dominio permanece firme a través de todas las generaciones. Así se proclama que su gobierno no está sujeto al tiempo ni al desgaste de los siglos. Nabucodonosor llegó a comprender esta verdad, no por tradición ni por enseñanza heredada, sino porque le fue revelada de manera directa y personal. Dios mismo se dio a conocer a él, y al inicio de su testimonio vemos que el rey habla con acierto. Reconoce lo que es justo y verdadero, y al hacerlo, rinde honor al carácter eterno del Señor. Sin embargo, aquí se encuentra el punto central que orienta nuestra reflexión. La cuestión es sencilla, pero profunda: permanecer en la verdad. Cuando Dios revela algo a nuestro entendimiento, no solo nos concede conocimiento, sino responsabilidad. La verdad recibida nos llama a una forma de vida conforme a ella. La Escritura advierte: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Juan 8:32, pero esa libertad se vive únicamente si caminamos en lo que hemos conocido. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿andaremos conforme a la luz que Dios nos ha dado, o volveremos atrás, retomando caminos antiguos que debieron quedar sepultados? El peligro no está en ignorar la verdad, sino en conocerla y apartarse de ella. Por eso el llamado bíblico es claro: 12 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, Hebreos 3:12. Lo que sigue en el relato nos muestra precisamente esto: como la verdad revelada exige perseverancia, y como apartarse de ella conduce nuevamente al extravío. Allí es donde debemos prestar atención, no solo al texto, sino a nuestra propia manera de responder a lo que Dios ya nos ha mostrado. Verso 4. 4. Yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa, y floreciente en mi palacio. He aquí, Nabucodonosor, rey de Babilonia, se hallaba en morada de reposo, y su espíritu buscaba refrigerio. Mas esta palabra refrescarse conlleva un profundo significado espiritual, pues el alma que no se refrigera en el Altísimo busca alivio en lugares vanos. Y aconteció que el texto sagrado declara que él estaba en su casa, en lugar de descanso, mas la palabra que sigue, que muchos traducen como palacio, en su raíz y contexto revela más bien un santuario, un lugar de culto idolátrico. Así, vemos una grave advertencia: aun cuando el Dios verdadero se había manifestado poderosamente a Nabucodonosor, el corazón del rey volvió a refugiarse en un santuario pagano, en lugar de volverse al santuario celestial. Esto nos recuerda la palabra del profeta: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal? Jeremías 13:23. He aquí la lección: el hombre, a menos que sea regenerado por el Espíritu Santo por Dios, vuelve por naturaleza a sus ídolos. Nabucodonosor, aunque había recibido revelación divina, aún moraba en la sombra de Babilonia, buscando refrigerio en lo que no era más que templo de vanidad pagano. Como advirtió el salmista. Salmo 135, versos 15 al 18. 15. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. 16. Tienen boca, y no hablan; tienen ojos, y no ven; 17. Tienen orejas, y no oyen; tampoco hay aliento en sus bocas. 18. Semejantes a ellos son los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Y así, observad con atención lo que sucedió después: el juicio divino no se hizo esperar en este rey de Babilonia, porque Dios no comparte su gloria con los altares ajenos.
Y así, observad con atención lo que sucedió después, el juicio divino no se hizo esperar en este rey de Babilonia, porque Dios no comparte su gloria con los altares ajenos. Que esta historia nos exhorta a examinar en qué santuario buscamos refrigerio para nuestra alma. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. Solo en Él hay verdadero reposo. Verso 5. 5. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. He aquí, el rey Nabucodonosor, en el reposo de su lecho, fue visitado por un sueño que le sobrecogió de terror. La escritura testifica, tuve un sueño que me espantó. Y sucedió que las visiones de su cabeza, mientras yacía en su cama, se apoderaron de su espíritu, sumiéndole en gran turbación. La palabra sagrada nos muestra que el rey comenzó entonces a meditar profundamente sobre aquel sueño. Este verbo implica un revolverse continuo del pensamiento, un cavilar una y otra vez en la mente, como las aguas agitadas. Su alma no hallaba paz, porque la mano del Altísimo tocaba su conciencia a través de estas visiones nocturnas. El sueño era un mensaje divino que, cual espada de dos filos, traspasaba hasta partir el alma y el espíritu. Así, vemos el efecto del sueño, turbación y temor. No era un temor común, sino aquel que sobreviene cuando lo eterno irrumpe en lo temporal. Como Faraón en su época, cuyo espíritu también se turbó por sueños que solo el siervo de Dios pudo revelar. Nabucodonosor se hallaba ahora en un quebranto similar. Su corazón real, acostumbrado a la soberanía terrenal, se encontraba súbitamente desvalido ante el misterio de una revelación celestial que no podía comprender. Y a veces ese temor llega primero como una sombra inquietante en la noche, llamando al hombre a levantar sus ojos, es decir, a orar y a humillarse ante Dios Todopoderoso. La turbación del rey no era vana, era la preparación de su corazón para oír una palabra que quebrantaría su orgullo y le mostraría que Dios es el que gobierna. Verso 6. 6. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Por esta causa, el rey dispuso que comparecieran ante él todos los sabios de Babilonia, con el propósito de que le hicieran conocer la interpretación del sueño que había tenido. Así lo declara el versículo 6. Ordené que viniesen delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me manifestasen la interpretación de mi sueño. Sin embargo, aquí se revela una contradicción significativa. Nabucodonosor ya conocía a Daniel, el varón a quien el Dios de Israel había concedido entendimiento y sabiduría. No obstante, en lugar de acudir a él desde el principio, el rey recurrió nuevamente a aquellos que se presentaban como sabios por su propio mérito. En esto se evidencia que aún no comprendía plenamente que el Dios Altísimo había traído cautivos de Judá a Babilonia con un propósito mayor, que fuesen instrumento de bendición y revelación en medio de un reino pagano. El rey no alcanzaba a discernir el orden divino, primero la revelación, y luego el fruto de esa revelación, que es la bendición. Aunque Dios ya estaba obrando en su entorno, Nabucodonosor todavía no reconocía el origen ni el alcance de esa obra. Al considerar nuevamente el versículo 6, observamos que el rey esperaba que los sabios babilonios le declarasen la interpretación de su sueño. No era la primera vez que Nabucodonosor había sido perturbado por una visión nocturna. En una ocasión anterior, como se relata en capítulos previos, tuvo un sueño que no lograba recordar, y llamó a estos mismos magos, encantadores y astrólogos para que le revelaran tanto el sueño como su significado. Ellos, incapaces de hacerlo, exigieron que el rey les relatara primero el contenido del sueño, alegando que sólo así podrían interpretarlo. Daniel, en cambio, por la gracia de Dios, fue capaz de declarar ambas cosas, el sueño y su interpretación. Ahora bien, en este nuevo episodio ocurre algo revelador. Esta vez Nabucodonosor sí recuerda el sueño y lo comunica claramente a los sabios. Sin embargo, aún teniendo acceso al relato, ellos no pueden darle su interpretación. De este modo queda expuesta su insuficiencia. El texto bíblico, de manera progresiva, desenmascara la falsedad de estos hombres. Aquellos que afirmaban poseer sabiduría se muestran incapaces tanto cuando el sueño es oculto como cuando es revelado. Así se confirma lo que la Escritura da a entender: su conocimiento es limitado, su autoridad es ilusoria y su sabiduría carece de fundamento verdadero. En contraste, el relato prepara el escenario para mostrar que solo el Dios del cielo revela los misterios, y que Él concede entendimiento a quienes caminan en obediencia delante de Él. Verso 7. 7. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Y así comparecieron ante el rey los Hartumín, término que designa a aquellos que eran tenidos por sabios en Babilonia, eruditos según el mundo,
pero también practicantes de artes ocultas. Junto a ellos vinieron los caldeos y los magos, hombres que reclamaban discernimiento y conocimiento de los misterios. A todos ellos el rey les refirió el sueño tal como lo había recibido, sin embargo, ninguno pudo hacerle conocer su interpretación. Este hecho no fue casual ni aislado, sino que forma parte del testimonio que la Escritura va revelando con claridad. La sabiduría humana, aun cuando se reviste de autoridad y tradición, es incapaz de penetrar los designios del Dios Altísimo. Aunque el contenido del sueño fue expuesto sin reserva, la comprensión de su significado permaneció fuera de su alcance. Tal como está escrito en Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Los sabios del reino no pudieron revelar el significado, no basta escuchar el sueño, si Dios mismo no concede entendimiento. De esta manera, los Hartumin y los magos quedaron una vez más en evidencia. Aquellos que afirmaban poder descifrar los misterios demostraron que su saber era limitado y estéril. Esto confirma lo que el profeta más tarde declararía. Isaías 29 verso 14. 14 Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. El relato bíblico, por tanto, establece un contraste deliberado. Mientras los sabios de Babilonia fracasan aún teniendo el sueño delante de sí, el Dios del cielo se reserva la interpretación para aquel a quien él mismo ha elegido. Como se afirma más en el mismo libro. Daniel 2 verso 8. 28 Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño, y las visiones que has tenido en tu cama. Así, el texto no solo narra un suceso histórico, sino que enseña una verdad espiritual. Los misterios divinos no se descifran por técnica ni por prestigio humano, sino por revelación concedida soberanamente por Dios. Verso 8. 8 Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo. Vemos que después de un tiempo, Daniel fue introducido en la presencia del rey, y su nuevo nombre fue Belsasar. Este nombre, forjado en la lengua de los paganos, significa Beles protector, según el dios de los caldeos, tal como lo declara el texto. Pon mucha atención, he aquí una lección vital, aprended el método para desentrañar y poder comprender las escrituras. En cada pasaje bíblico, el Señor ha ocultado claves, señales divinas que iluminan el sentido y nos guían a la comprensión recta. ¿Por qué anhelamos tal entendimiento? La respuesta sería, para aplicarlo a nuestras vidas y dar testimonio vivo de la verdad eterna de Dios. Si estas no son nuestros anhelos el poder aplicar de manera correcta lo que aprendemos en la Biblia, si no ardéis con celo por manifestar su palabra, ¿cómo podemos decirnos que somos siervos del Altísimo? Cuando en realidad aquellos que no siguen la voluntad de Dios no lo son palabras fuertes para algunos, pero para otros son el alimento espiritual. El aplicar en cada momento los mandatos y enseñanzas que nos expresa la palabra de Dios que está escrita en la Biblia. Nabucodonosor, en su engaño, impuso a Daniel este nombre, creyendo que Bel, ese falso dios, lo había traído para su provecho. Mas era pura vanidad. Luego, el rey prosigue, este hombre lleva en sí el espíritu del Dios Santo. Aunque algunas versiones bíblicas menciona la palabra dioses, lo dicen en plural, el espíritu de los dioses santos. Pero aquí te haré una observación de una mala traducción, discernid la verdad. Resulta que en el arameo, como en el hebreo la palabra Elohim, que es traducida como dioses en la forma plural, esto denota una excepción en estos idiomas, que la palabra Elohim significa, en lo singular y supremo, es decir, un solo Dios. Así, en Daniel moraba el Espíritu Santo del único Dios verdadero, no de ídolos vanos. Y Dios le revelaría su sueño a través de Daniel. Verso 9. 9 Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto, y su interpretación. En el versículo 9, Belsasar se erige como jefe de los sabios, cual maestro entre los magos, y el rey lo convoca porque reconoce que en Daniel habita el espíritu del Dios Santo. Nabucodonosor proclama, sé que el espíritu del Dios Santo mora en ti, y que ningún misterio ni enigma te es inalcanzable. Tal es la visión del sueño que me ha sido mostrada, decláramela y desvela su sentido. Por lo que aquí podemos entender que si nosotros mostramos ese temor a Dios, esa reverencia Él nos proporciona sabiduría, porque estaremos caminando conforme a los preceptos que Dios ha marcado.
por lo que podemos entonces aprender que la sabiduría que viene de Dios, solo Él la revelará a los que son humildes en espíritu, y que caminan conforme a sus enseñanzas. Como fue dicho en Lucas 10 verso 21. 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu, y dijo, Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Por tanto es Dios quien elige a quien le revela sus secretos o lo que Él quiere enseñar. Y con esto llegamos al límite de este análisis, pero te advierto, esto es solo el comienzo. Si no quieres perderte el análisis de estos pasajes bíblicos que son enseñanzas poderosas, te invito a suscribirte y activar la campanita. Recuerda estudiar tú mismo la Biblia pidiendo sabiduría y comprensión a Dios, para que te abra el entendimiento, y muy importante, no te dejes convencer por tus guías espirituales sin comprobar lo que te dicen. Siempre abre tu Biblia y corrobora lo que te enseñan. Hasta pronto y que Dios te bendiga y guíe tu camino.